Bienvenidos a Ecos del Abismo. Estaba al volante del autobús escolar como todos los días, listo para dejar a los últimos estudiantes en sus casas. Era una tarde común. El sol se ocultaba detrás de las colinas y todo parecía tranquilo. Pero al girar hacia la carretera secundaria que llevaba al último vecindario, noté algo extraño. Una camioneta blanca bloqueaba el camino. Intenté rodearla, pero justo en ese momento, una figura enmascarada apareció delante de mí, señalándome con una pistola. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Mi instinto me decía que no abriera la puerta, pero algo en sus ojos, fríos y calculadores, me paralizó. Apenas giré el manillar para abrir, el hombre subió, y detrás de él, dos más, todos con armas. Supe que esa iba a ser la última parada para nosotros. Uno de los hombres tomó el volante mientras otro me obligó a ir al fondo del autobús. Los niños, atónitos, me miraban con ojos llenos de terror, buscando respuestas en mi rostro. Nos llevaron a un lugar desconocido, donde otro vehículo esperaba. Nos ordenaron subir en grupos, y sin darnos tiempo para procesarlo, nos metieron en una camioneta sin ventanas. El silencio en el interior era sepulcral, solo roto por las respiraciones temblorosas de los niños. Llevábamos horas en la oscuridad, sin saber dónde estábamos. Algunos niños empezaron a llorar, y me sentí impotente, incapaz de calmarlos. Solo podía sujetarles la mano y decirles que todo estaría bien, aunque no estaba seguro de ello. Finalmente, el vehículo se detuvo. Nos obligaron a bajar uno por uno, bajo la amenaza de un arma, y nos guiaron hasta lo que parecía ser una trampa, un agujero en el suelo cubierto por una plancha metálica. Cuando todos estuvimos adentro, cerraron la entrada y escuchamos el sonido de la tierra cayendo sobre nosotros. Estábamos enterrados vivos. El pánico se apoderó de todos, pero me obligué a mantener la calma. Traté de analizar la situación, buscando alguna salida, pero las paredes de metal no daban esperanza. Intenté tranquilizar a los niños, diciéndoles que alguien vendría a rescatarnos. Sin embargo, el calor y la falta de aire hacían que hasta respirar fuera un desafío. Las horas pasaban y el hambre comenzaba a apretar. Encontré un poco de agua y algunos snacks en mi mochila. Repartí lo poco que tenía, racionando cada gota y cada bocado, consciente de que no sabíamos cuánto tiempo estaríamos ahí. Algunos de los chicos más mayores empezaron a cantar, tratando de levantar el ánimo de los más pequeños, quienes se aferraban a cualquier señal de esperanza. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, el miedo volvía a apoderarse de todos. Me di cuenta de que la única opción era intentar abrir la trampa. Junto a uno de los estudiantes más fuertes, empezamos a empujar la tapa de metal con todas nuestras fuerzas, mientras los demás observaban en silencio. No cedía, pero no nos rendimos. Era la única opción que teníamos. Sabíamos que si no lo intentábamos, no saldríamos de ahí. Sentía la presión del tiempo, pero cada segundo parecía alargar nuestra condena. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuchamos un leve chirrido. La tapa empezaba a moverse. Empujamos con todas nuestras fuerzas, y poco a poco logramos abrir un hueco por donde la luz se filtró. La emoción de ver la luz nos llenó de esperanza. Ayudé a los niños a salir uno a uno, intentando mantener la calma y la discreción. No sabíamos si nuestros captores aún estaban cerca. Nos encontramos en un bosque, rodeados de nada más que árboles y silencio. Era de madrugada, y el frío penetraba en nuestros huesos. Sabíamos que debíamos mantenernos juntos y encontrar el camino de regreso a la civilización. Caminamos durante horas, guiados solo por la esperanza de salir con vida. Finalmente, encontramos una carretera desierta. Estábamos exhaustos, pero seguimos avanzando hasta que un automóvil nos divisó. El conductor, sorprendido, se detuvo y nos llevó al pueblo más cercano. Las autoridades nos estaban esperando y nos recibieron como héroes que habían sobrevivido a una pesadilla. Aunque estábamos a salvo, aquel día quedó grabado en nuestras almas. Los niños y yo sabíamos que habíamos enfrentado algo que nadie debería experimentar. Después de todo, cada uno de los responsables fue capturado, aunque eso no cambió la marca que dejó en nosotros. Cada vez que tomo el volante, los recuerdos vuelven, y a veces siento esa misma sensación de miedo al girar hacia la carretera secundaria.
Nunca supe por qué nos eligieron, ni qué ganaban con nuestro sufrimiento, pero sé que esa fue la última parada en la que experimenté el verdadero terror, y aunque ahora llevo una vida tranquila, nunca olvidaré aquel día en que estuvimos tan cerca de no volver jamás. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Eran casi las 8 de la noche, y acababa de dejar a los últimos estudiantes en sus casas. Me disponía a regresar con el autobús vacío, disfrutando de la paz después de un día agitado. Pero al tomar una curva hacia el viejo camino de las colinas, vi una figura al borde de la carretera, agitando su mano para que me detuviera. Parecía un hombre de mediana edad, con una expresión cansada y una chaqueta desgastada. Por alguna razón que no pude explicar, algo en su mirada me hizo sentir un escalofrío. Dudé un segundo, pero decidí detenerme para ayudarlo. Cuando abrió la puerta y subió al autobús, el ambiente se tornó denso, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. El hombre se sentó en el primer asiento, justo detrás de mí, en completo silencio. Podía verlo por el espejo retrovisor. Su rostro era inexpresivo, casi pálido, y sus ojos parecían perdidos en la oscuridad. Traté de romper el silencio. ¿A dónde se dirige?, le pregunté, intentando sonar casual. Sin mover ni un músculo, respondió en un tono bajo. «Solo sigue adelante. Yo te diré dónde parar». Algo en su tono era perturbador, pero continué conduciendo, esperando que pronto me indicara su destino. A medida que avanzábamos, sentía cómo el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Al pasar por una vieja fábrica abandonada, el hombre señaló con un dedo hacia la carretera, sin decir palabra. La atmósfera era cada vez más extraña, pero no quise contrariarlo. De pronto vi una curva inesperada que me obligó a frenar de golpe. Miré por el retrovisor para disculparme, pero el hombre no estaba. El asiento donde se había sentado estaba vacío. Me quedé helado. Miré a mi alrededor pensando que había bajado sin darme cuenta. Sin embargo, todas las puertas estaban cerradas y el autobús en completo silencio. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, continué el camino, pensando que tal vez todo había sido una alucinación, o que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. A los pocos minutos, escuché un sonido detrás de mí, como si alguien estuviera susurrando. «No me olvides», decía una voz. Volví a mirar por el espejo, y ahí estaba el hombre otra vez, sentado, mirándome con una expresión aún más siniestra. En ese momento, el autobús empezó a fallar. Las luces parpadearon y el motor comenzó a hacer ruidos extraños. Sentí una opresión en el pecho. No sabía si era por el miedo o por la presencia de aquel extraño. Intenté detenerme, pero los frenos no respondían. Era como si el autobús tuviera vida propia y no quisiera que me detuviera. La figura seguía ahí, observándome en silencio. Desesperado, comencé a hablarle. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». La figura simplemente sonrió, una sonrisa fría y aterradora. Luego, en un susurro, dijo: «Llévame al final de la carretera. Allí te revelaré mi secreto». La carretera parecía alargarse interminablemente, y aunque intentaba mantener la calma, cada segundo en su presencia era un tormento. La temperatura en el autobús comenzó a descender, y el vaho de mi respiración era visible en el aire. Finalmente, al llegar a un puente abandonado, la figura señaló hacia abajo y dijo: «Aquí fue donde todo terminó para mí». Comprendí que no era un simple pasajero, era un alma atrapada, un eco de algún suceso trágico. Me pidió que bajara del autobús y, casi hipnotizado, obedecí. Al girarme hacia el puente, noté restos de un auto destrozado en el fondo del barranco. Supe en ese momento que ese había sido su destino final. Al regresar al autobús, él había desaparecido. El ambiente ya no era tan opresivo y sentí que una extraña paz se apoderaba del lugar. Arranqué el motor y el autobús respondió perfectamente, como si nada hubiera ocurrido. Desde esa noche evito tomar esa ruta. Cada vez que lo intento, siento su presencia, como si aún estuviera esperándome para una última parada, aquella que jamás se cumplió en su vida. Al día siguiente, con curiosidad y algo de temor, investigué en la biblioteca local. Descubrí que, años atrás, un hombre había perdido la vida en un accidente en ese mismo puente. Su auto se había desviado de la carretera y nunca lograron encontrar su cuerpo. Desde entonces,
Cada vez que paso cerca de ese lugar, siento un escalofrío y una voz que me dice: gracias por llevarme hasta el final. Sé que él sigue ahí, esperando que alguien más lo lleve al destino que nunca pudo alcanzar. Ahora conduzco cada noche con la incertidumbre de si algún día lo volveré a ver, y con la duda de si el final de su viaje ha llegado realmente o si simplemente ha quedado atrapado en una parada eterna. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era el último día de clases antes de las vacaciones, y el autobús estaba lleno de alegría y risas. Los estudiantes celebraban mientras los dejaba en sus casas, uno por uno. Cuando el autobús quedó vacío, me dirigí hacia el garaje de la escuela para estacionarlo, como de costumbre. Pero al dar vuelta en la esquina de un camino oscuro, noté algo en el espejo retrovisor, una figura sentada en el último asiento. No era posible. Había dejado a todos los niños. Me detuve, intrigado y algo nervioso. Cuando me giré, vi a un niño con el rostro cubierto de sombras, mirándome en completo silencio. Algo en sus ojos me heló la sangre, pero aún así decidí hablarle. ¿Te has quedado dormido?, le pregunté en un intento de mantener la calma. Sin responder, el niño asintió lentamente, pero su expresión parecía vacía, como si estuviera en otro lugar. Le dije que lo llevaría a su casa, pero él simplemente señaló hacia adelante. Parecía saber exactamente a dónde ir, a pesar de que yo no tenía idea de cuál era su parada. Continué conduciendo, y a medida que avanzábamos, el ambiente en el autobús se tornaba más sombrío. Cada vez que lo miraba por el espejo, él permanecía inmóvil, con la mirada fija en el pasillo. Me sentía cada vez más incómodo, pero traté de tranquilizarme. Quizás estaba cansado o nervioso por haber quedado atrás. Sin embargo, algo en él no parecía normal. Finalmente, llegamos a un desvío desconocido en medio del bosque. El niño señaló hacia el sendero, indicándome que debía girar. Sin saber por qué, lo obedecí. Con cada kilómetro que avanzábamos, el bosque se hacía más oscuro y la carretera cada vez más estrecha. Ya no había señal de la ciudad, ni luces, solo la penumbra y el sonido del motor. En un punto del camino, el autobús comenzó a fallar. El motor se ahogó y las luces empezaron a parpadear. El silencio era tan pesado que podía oír mi propia respiración. Miré por el espejo retrovisor y, para mi sorpresa, el niño ya no estaba sentado en el último asiento. Había desaparecido y el asiento estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi espalda. Salí del autobús para ver si lo encontraba afuera, pero todo estaba vacío y desolado. Ni un rastro del niño. Regresé al autobús, confundido y asustado, pero entonces lo vi de nuevo. Estaba sentado al frente, en el asiento detrás de mí, mirándome fijamente con una expresión más sombría que antes. ¿Por qué me dejaste aquella vez?, susurró con una voz que parecía llegar desde el fondo de un pozo. Su tono era triste, lleno de resentimiento y dolor. No entendía a qué se refería. Sentía que estaba viviendo una pesadilla, como si aquel niño no fuera real. Sin embargo, una extraña sensación de culpa comenzó a invadirme. Yo no te dejé, respondí, tratando de convencerme tanto a mí mismo como a él, pero algo en mi memoria me hacía dudar, como si aquella situación no fuera la primera vez que ocurría. El niño me miró con ojos llenos de tristeza. Me dejaste aquí, en el bosque, solo y olvidado, dijo. Su voz resonaba con eco, como si su dolor estuviera atrapado en el tiempo. De repente, imágenes comenzaron a aparecer en mi mente. Un accidente en una noche oscura, gritos y el rostro de un niño pidiendo ayuda. Era él. Había sido mi pasajero muchos años atrás, en una ruta que jamás pude olvidar. Comprendí en ese momento que no estaba solo en el autobús y que aquel niño nunca llegó a su destino. Su alma había quedado atrapada en esa carretera y yo era el responsable de llevarlo a su última parada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, le prometí que esta vez no lo dejaría. Arranqué el autobús y conduje por el camino hasta llegar a una pequeña colina donde el bosque se abría. Al detenerme, vi una pequeña cruz de madera cubierta por el tiempo. El niño se desvaneció lentamente, dejándome solo en el autobús, pero en paz. Su última parada había llegado al fin. Sin embargo, cada vez que conduzco en la oscuridad, siento su presencia,
como un recordatorio eterno de aquel viaje que nunca debía haber olvidado.